Muy buenos días para toda la familia y todos los hermanos que de alguna manera van a tener la oportunidad de escuchar esta corta intervención. He querido hacerle un pequeño homenaje a nuestro amado hermano William y quisiera hablar un poco de lo que fue su vida y de todas las cosas hermosas que pude ver en él, no fruto de lo que él era, sino fruto de la obra que Dios hizo en él. William era hijo, ya como toda nuestra familia sabe, de Guillermo Rivera y Luz Dalila García, hermano de Sandra, Luis, Andrea y Edwin. Fue un muchacho bastante especial. Tuve la oportunidad de compartir con él por los últimos 8 años de una manera muy cercana y aprendí a amarlo, a quererlo, a respetarlo y a valorar su amistad. Todos ustedes saben, y para todos los hermanos que quizás no tienen la información, William estuvo en las drogas por 13 o 14 años. Estuvo consumido por las drogas y de allá el Señor lo rescató. Lo sacó de una vida de perdición, de una vida de alcohol, de drogas, de mala vida. El Señor lo tomó con mano fuerte y extendida y lo sacó de en medio de toda esa vida. Le gustaba, cuando estaba en el mundo, el rock. Le gustaba todas las cosas que, por así decirlo, de una manera u otra, el mundo ofrece, la filosofía. Por algún tiempo fue ateo también. Y un día me contaba él, y quiero contar su testimonio, porque tuve la oportunidad de hablar con William por horas y horas y horas. Muchas veces duramos hasta las 2, 3 de la mañana hablando, compartiendo. Así que pude conocer muchísimas cosas de su vida íntima. Muchísimas cosas de su vida íntima pude conocer. Tuve el privilegio de poder hablar con él por 4, 5, 6 horas seguidas. Tuve el privilegio de poder viajar a diferentes ciudades, hacer la obra misionera con él, como a Medellín, Antioquia y a diferentes partes de aquí del Meta. Y una vez me contó su testimonio y me contó la historia. Me dijo que estando él, cuando mi tío Guillermo estaba pasando por una situación difícil, que ya todos conocen, dice que él se fue en medio de las drogas para un potrero y allá drogado, siendo ateo, le dijo al Señor, levantó los ojos al cielo y le dijo: si usted de verdad existe, haga un milagro en mí. Si usted de verdad existe, permítame creer en usted y quíteme este deseo que yo siento de consumir drogas. Y desde ese día, él me cuenta que él se acostó esa noche drogado y al otro día todas las inclinaciones, las tendencias
todo lo que las taras de la drogadicción dejan en la sangre de un ser humano, las adicciones ya no estaban, al otro día desaparecieron. Y Dios le mostró que Él es poderoso para hacer milagros. Yo por varios meses estuve pidiendo para que Dios hiciera un milagro en su salud, puesto que todas las cosas que probamos y que probó la medicina convencional no dieron resultado. Clamamos a Dios para que hiciera un milagro. Y no vimos ese milagro físico, pero vimos un milagro aún mayor, el milagro de la restauración espiritual de un ser humano que estaba condenado, atrapado, destruido en la drogadicción. Y el Señor lo sacó de allá con mano poderosa, lo libertó. Y William tuvo el privilegio que pocas personas tienen. Tuvo el privilegio de entregarse al Señor por completo. Me concedió Dios la bendición de poderle compartir el Evangelio. Y hubo algo que siempre me llamó la atención de él, y es que cuando recibió este mensaje de salvación y escuchó hablar de que Jesús perdona los pecados y puede restaurar al ser humano, era como una persona que estuviera sedienta y llegara a una fuente donde no se cansa de beber continuamente día tras día. Eso fue lo que vi en él durante 8 años de mi cercanía con él, durante 8 años, donde 5 de ellos estuvo dedicado de tiempo completo a la obra misionera. Estuvo predicando por diferentes partes y cientos de personas tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio de salvación. Puedo decir sin duda alguna que el Señor tiene un lugar preparado para él en el paraíso, no por la obra que haya hecho, sino por la entrega que tuvo a él. Sé que amaba fervientemente al Señor y deseaba profundamente que cada defecto de su vida pudiera ser limpiado por la sangre de Cristo. Creo que, aunque no vi la restauración de su salud, pude contemplar el milagro más grande que puede contemplar cualquier ser humano en esta tierra, y es la restauración espiritual. Pude ver cómo la vida de Jesús se encarnaba en la vida de él cada día. Pude verlo cómo mañana tras mañana se levantaba, deseoso y sediento de la palabra de Dios, queriendo recibir de él poder para vivir un día más a su lado. Pude verlo cómo se esforzaba por servir y ayudar a las personas necesitadas. No una, ni dos, ni tres, ni 4 veces, fueron muchísimas veces las que pude contemplar una labor de servicio desinteresada y amor por todos aquellos que están necesitados. Ese es el mayor milagro. El mayor milagro. Tal vez no es visible para muchas personas, porque queremos ver las cosas físicas, pero muy pocas personas tienen el privilegio de salir de las drogas de la manera como William salió, y más pocas personas tienen el privilegio de dedicar los últimos años de su vida a una labor de servicio al prójimo y de entrega a Dios. Ese es un milagro que pocos pueden contar. Estuvo casado con
Aleida Bedoya, y creo que la amaba intensamente. Tenía siempre en sus oraciones pendiente. Muchas veces me hablaba de la admiración que sentía por su padre. Decía que era un hombre que no se dejaba derrotar por la vida, por las circunstancias malas de la vida. Siempre tuvo a su papá como una persona responsable, de carácter, y admiraba eso de él. Y me decía, yo hubiera querido ser así. Sin embargo, creo que consiguió algo mucho mejor, y es imitar a Jesús. Pudo imitar a Jesús. Oraba fervientemente por toda su familia. Deseaba ver en ellos algún día la posibilidad de verlos entregados a Jesús por completo. Y la verdad es que cada día de la vida de William, de sus últimos años, fue una vida de devoción y de entrega al Señor. Hoy tenemos que despedirnos de él, sin entender muchas cosas, pero yo solamente quiero quedarme con la comprensión de lo que humanamente pude ver en él, y fue una vida transformada por Jesús, una vida de un ser humano que estaba destruido y fue transformado por la gracia de Cristo. Quisiera, en homenaje a nuestro hermano William, poder leer algunos pasajes bíblicos que nos lleven a reflexionar sobre qué es la muerte. Aunque no quiero hablar de la muerte ni enfocarme mucho en eso, sino más bien en la vida. No quiero quedarme con lo que fue su muerte, sino con lo que fue su vida, porque fue su vida la que inspiró a muchas personas a creer que el Evangelio es poder de Dios para salvación. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Escritura en Romanos 5:12 nos dice que el pecado entró a este mundo por un hombre, por Adán, y que la muerte es una consecuencia del pecado. Cuando suceden todas estas cosas, normalmente levantamos los ojos al cielo y nos preguntamos: ¿por qué Dios? Pero lejos de comprender nosotros que Dios no es el autor de la muerte, sino el autor de la vida. La Biblia dice que la muerte es una consecuencia del pecado, y el que dio origen al pecado es el enemigo y adversario de Dios, Satanás. Así que es Satanás quien tiene la función de matar y destruir. Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte pasa de generación en generación, ha pasado desde Adán a cada ser humano como una consecuencia del pecado. Y la Escritura en el libro de Juan, capítulo 10,
Y en el versículo 10 dice algo refiriéndose a la obra destructora del diablo. Y le llama el ladrón. Y la Escritura dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La Escritura dice que Satanás, que la obra del diablo es hurtar, matar y destruir. La obra de Satanás es robarnos la salud, es robarnos la paz, es robarnos la tranquilidad, es robarnos el amor, es robarnos la fe. La obra de Satanás es quitarnos, arrebatarnos la vida. La obra de Satanás es la destrucción. Y es a él a quien debemos culpar de todas las cosas malas que suceden en esta tierra. La Biblia dice, Jesús dijo, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice el versículo 11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Satanás, la destrucción y la muerte. Hoy, nuestro hermano William se fue, pero sabemos que se va a levantar en la resurrección de los justos. Entendemos por la fe que cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra, Él va a estar entre todos aquellos que van a ser despertados para vida eterna. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, nos dice en el capítulo 4 y el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa es la esperanza. La muerte nos arrebató a nuestro hermano William, pero hay algo que la muerte no puede arrebatarnos jamás, y es nuestra esperanza, para que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también sabemos que Dios traerá con Jesús a todos los que durmieron o murieron en él, y entre ellos está nuestro hermano William. Y cuando Jesús venga por segunda vez, y los ángeles hagan sonar la trompeta de Dios, y los sepulcros se abran, espero ver a William, por la gracia de Cristo, salir revestido en todas sus plenas facultades físicas, mentales y espirituales, y poder abrazarlo para vivir con él por toda la eternidad. Así que más que hablar de su muerte, quiero hablar de su vida y de la victoria que Dios le dio sobre la muerte, porque nacimos condenados a la muerte eterna, pero William, por la gracia de Cristo y por el sacrificio de su muerte y de su sangre en la cruz del Calvario, murió para resucitar para vida eterna en la resurrección de los justos. Los últimos años de su vida los dedicó incansablemente a servirle a Dios, con su espíritu, con sus conocimientos y con sus fuerzas. Era incansable
Cuando hablábamos de ir a hacer la obra, recuerdo que muchas veces estuvimos dando conferencias en diferentes lugares y tuvimos la oportunidad de hablarle a 100, 120 personas. Tuvimos la oportunidad de ir a visitar casa por casa a muchísimas personas, donde les hablamos de la palabra de Dios. Y siempre admiré muchísimo de él ese deseo ferviente de poder llegar a las gentes. Recuerdo que muchas veces íbamos por la calle y veía a un ancianito en la calle sentado, o a un habitante de la calle, y me decía, espere un poquito, y iba y compraba algo de comer y le traía y le daba. Yo no tenía ese talento y duraba con él ahí hablando 10, 15 minutos, y yo me acercaba y lo escuchaba y empezaba a compartirles a las personas que estaban sumidas en las drogas su testimonio de cómo Dios lo había libertado de las cadenas de opresión de las drogas. Se les regalaba a las personas libritos, literatura, y las personas quedaban contentas. Tenía un cuidado especial de los abuelos y le gustaba acercarse muchísimo a las personas de edad avanzada para servirles y ayudarles. Y yo puedo decirles, hermanos, y a toda nuestra familia que pueda escuchar este audio, que hoy, después de haber compartido 8 años de mi vida muy cerca de William, habiendo salido con él muchísimas veces a predicar a diferentes pueblos, ciudades, campos, selvas, tuvimos la oportunidad con él de entrar a predicar a sitios a donde la guerrilla no dejaba entrar a nadie. Y por la gracia del Señor se pudo entrar. Siempre se movió en zonas donde era lleno de guerrilla predicando el evangelio y jamás pusieron problema. Fue una bendición compartir estos 8 años mirando cómo la gracia de Dios, cómo el poder de Jesús, cómo este evangelio de salvación puede transformar la vida de un ser humano que se allega a Él, que vive para Él, que lo recibe a Él, que se entrega a Él. Esa persona fue William. Y por eso, hoy, aunque con mucho dolor por su partida, me siento contento porque sé que no necesito estar triste como aquellos que no tienen esperanza, porque por la fe en Jesús y por los méritos de su sangre, sé que nuestro hermano William murió para Él. Tuve la oportunidad de pasar los últimos minutos de su vida junto a Él, tomando su mano, cantándole himnos y leyéndole la Biblia. Todos los últimos días entraba a su alcoba, oraba con Él, estudiábamos la palabra de Dios, le leía, aunque no tenía fuerzas para cantar ni para orar, escuchaba. Y justo 2 minutos antes de su muerte, le hablé y le dije, valió la pena, William, valió la pena. El Señor le tiene la corona de la vida reservada. Valió la pena, valieron la pena estos 8 años. Usted ya estaba muerto y Jesús lo resucitó de la muerte. Valió la pena. El Señor le tiene un lugar preparado en el paraíso y en la resurrección de los justos nos vamos a ver. Y le pude apretar la mano y Él me la apretó y me miró y movió la cabeza. Y le dije, pronto nos encontramos allá, porque ya Jesús viene a esta tierra. Levantó, saqué
estaba mi esposa y la esposa de él con él. Y yo salí un momento porque quería meditar tal vez 10 segundos. Y volví y levantó los ojos al techo. Estábamos cantándole himnos. Levantó los ojos al techo, los abrió, sonrió y empezó a mover las manos como cuando tocaba el piano y descansó en el Señor. Quería contar un poco de su historia, y no de su historia de vida, de la historia de vida de él con Jesús, de su relación con Jesús, de su amor por Jesús. Se va, pero sin duda alguna pronto nos reuniremos con él. Que Dios les bendiga a todos y que de alguna manera podamos reflexionar todos en el testimonio de vida de William, en la obra milagrosa que hizo Dios en su vida, y que podamos acercarnos a Dios con confianza como un Padre amoroso, porque el que empezó la obra y la terminó en William puede hacerlo en cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Por la eternidad, con los ángeles en la ciudad, vamos a orar. Los antiguos profetas nos hablaron de las calles de oro de esta gran ciudad. Ved sus torres brillan con de la gloria, por la eternidad, con los ángeles. 1, 2, 3. Anda, escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Dios te quiere a ti, es importante para Él. Debes aceptarlo ahora mismo por la fe. Aunque si tienes dudas, después se las aclarará. Deja el conformismo de este mundo y sígueme. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es servirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más.